Amado Padre, Dios bendito, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Solo tú, Señor, eres digno de adoración, solo tú, Señor, digno de alabanza. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias por esta noche. Gracias por permitirnos un día más reunirnos en familia, Señor, para conocer tu palabra, Señor, y crecer en el conocimiento de tu voluntad. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra alimenta nuestro espíritu. Sabemos que nuestra fe crece al oír tu palabra. Por eso, Señor, declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, familia, ayer estuvimos iniciando el tema de los ángeles. Vimos que los ángeles eran creación de Dios. Vimos que los ángeles eran seres espirituales que tomaban forma, en ocasiones tomaban forma humana. Vimos también que en otras ocasiones se presentaban de una manera gloriosa. Vimos que los ángeles tenían un propósito y era servir a todos los que hemos guardado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que los ángeles nos protegen en medio de la dificultad. Vimos cómo un ejército de ángeles protegió a Eliseo cuando el ejército enemigo quiso secuestrarlo. Y hoy vamos a ver las funciones que cumplen los ángeles. Hoy vamos a ser un poco más completo en este tema de qué funciones realizan los ángeles. Sabemos que los ángeles efectúan una gran variedad de tareas y todas ellas están dirigidas a servir al Señor, servir a Dios. La primera tarea que realizan los ángeles la vamos a encontrar en Lucas. Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 13 al 14. De repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que gozan de su buena voluntad. Perfecto. Amén. Entonces aquí vemos, esto hace referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los pastores estaban afuera reunidos apacentando sus ovejas, un ángel del cielo se les apareció y detrás de este ángel se aparecieron un grupo de ángeles alabando y adorando al Señor, cantando gloria a Dios a las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, entonces aquí vemos la primera de las funciones que realizan los ángeles y es la principal, que es la de alabar y adorar al Señor. Aquí estaban alabando a nuestro Señor Jesucristo recién nacido, y esta misma función es la que permanecen haciendo los ángeles en el cielo. Eso lo podemos ver en libros como en el Apocalipsis, que vemos ese tipo de funciones. Entonces la segunda función la vamos a encontrar en Lucas 2, pero vamos a leer unos versículos anteriores, el versículo 8 al 11. Por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando a sus ovejas. De pronto, un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Los pastores se llenaron de miedo, pero el ángel les dijo: No tengan miedo, les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, gloria a Dios. Los ángeles del cielo sirven como mensajeros, cumplen la función de traer, comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Aquí vemos el ángel, en el mismo pasaje, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se le aparece a estos pastores para anunciar el nacimiento del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran noticia la que estaban anunciando aquí este ángel, ¿no? Estaban anunciando nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces los ángeles cumplen esta segunda función, que es la de revelar, dar a conocer la voluntad de Dios a nosotros los hombres. Bueno, ahora vamos a buscar una tercera función que cumplen los ángeles y la vamos a encontrar en Marcos 16. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. Marcos 16, del 5 al 7. Dice: Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Aquí de quién está hablando? Están hablando de las mujeres que fueron a preparar al Señor después de la sepultura, ¿se acuerdan? El Señor lo sepultaron y como era día sábado, el sábado les tocó esperar al siguiente día. Entonces aquí narra cuando María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé llegan allá con las especies aromáticas para ungir
el cuerpo del Señor. Pero ¿qué se encuentran? Que la puerta, la piedra que estaba cubriendo el sepulcro estaba removida y había un joven, dice acá, cubierto de ropa larga blanca. Se espantaron. ¿Qué vieron? Un ángel, ¿cierto? El sexto dice, versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces aquí el ángel del Señor les estaba dando una instrucción de parte de Dios, ¿sí? Les estaba anunciando, les estaba revelando, por un lado, que nuestro Señor Jesucristo había sido resucitado, que ya no estaba ahí en el sepulcro, y les estaba dando una instrucción, les estaba diciendo que debían ir a decirle a los discípulos, a Pedro, y que el Señor Jesucristo iba a ir delante de ellos a Galilea, para que ellos fueran allá a Galilea, que él los iba a esperar allá. Es decir, el ángel estaba trayendo una instrucción para guiar a los discípulos del Señor. Entonces, otra función que cumplen los ángeles es guiar a los discípulos del Señor y guiar a los hijos de Dios. Entonces, vemos que los ángeles, su función principal es adorar y alabar al Señor, pero también traen revelación, comunican la voluntad del Señor, y ahora vemos también que los ángeles transmiten las instrucciones del Señor, nos guían. Bueno, ahora vamos a buscar otra función que cumplen los ángeles, y la vamos a encontrar en el primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer los versículos del 4 al 8. Dice la palabra, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo, este pasaje ocurre cuando el profeta Elías es perseguido, quieren acabar con la vida de él, entonces él está huyendo y ya por vencido se acuesta debajo de un árbol y un ángel lo despierta y le trae comida. Él come y se vuelve a dormir y el ángel más tardecito vuelve y lo despierta y le insiste que coma más. Entonces el Señor cuida todos los detalles de sus hijos, el Señor está pendiente y una de las funciones que cumplen estos ángeles es, en algunas ocasiones el Señor los ha utilizado para proveer de estas necesidades físicas como la comida. Y mira cómo lo hace con tanto cuidado, ¿no? Como una mamá. Coma, mijito, y luego al ratico vuelve y lo despierta y dice, coma más, porque necesita recuperar fuerzas. Entonces, otra función que cumplen los ángeles de parte de nuestro Señor es proveernos, proveer esas necesidades físicas que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Otra función, vamos a ir a Daniel 6, los versículos 20 al 22. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Gloria a Dios. Mire lo que hizo aquí el ángel del Señor. Un ángel de Dios cerró la boca de los leones para que no se devoraran a Daniel. Ese pasaje ocurre cuando Daniel es echado al foso de los leones. Y al día siguiente el rey sale preocupado
a ver si Daniel había podido sobrevivir. Y adivinen qué, Daniel había sobrevivido porque un ángel del Señor había cerrado la boca de los leones. Entonces el Señor manda a sus ángeles para cuando el enemigo trata de devorarnos, Él viene a cerrar la boca de nuestros enemigos, viene a cerrar las fauces de esos devoradores. Entonces una función que cumplen los ángeles es la de proteger a nosotros los hijos de Dios. Nos protegen de peligros físicos. Ahora vamos a mirar otra función. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, el versículo 6 al 11. Hechos 12, del 6 al 11. Dice la palabra. Como título tenemos: Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaban el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. «¿De veras es cierto?», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Pedro fue arrestado por predicar el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Y un ángel del Señor vino y lo libró de las cadenas, lo sacó de la prisión y lo dejó libre, lo dejó en libertad. Y estaba durmiendo con dos guardias, uno encadenado a cada mano. ¿Sí? Las puertas estaban cerradas y el ángel vino, lo libró de las cadenas, lo despertó, lo condujo por lo sacó de la prisión y lo llevó a la calle y allá ya lo dejó sano y salvo. Entonces, una función que cumplen los ángeles es librarnos de situaciones difíciles, de grandes dificultades. Ellos vienen a sacarnos de esas situaciones difíciles. Bueno, vamos a ver otra función más. Hechos 27, del 23 al 25. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: «Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla». Amén. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Pablo estaba siendo llevado para Roma en un barco y estaba en medio de una gran tempestad y había un riesgo inminente de que pudieran naufragar. Entonces todos los tripulantes, todas las personas que iban en el barco estaban temerosos por su vida. Pero un ángel del Señor se le apareció a Pablo y le dio ánimo. Le vino a dar ánimo, le vino a dar fuerzas, le vino a dar un mensaje de parte de Dios de que definitivamente todos iban a sobrevivir. Y él de esa manera pudo animar a toda la tripulación, ¿sí? Y hacer que ellos comieran para que pudieran recobrar fuerzas. Después ese barco naufragó, pero ellos ya tenían fuerzas y pudieron nadar hasta la orilla y ninguno pereció. El ángel del Señor en esta ocasión vino a darle fuerzas y darle ánimo a Pablo. Y eso es lo mismo que hace el Señor, los ángeles con nosotros. Encontramos personas tal vez que no reconocemos que son un ángel, pero que nos da ánimo y nos da fuerza, una palabra de parte de Dios para animarnos y fortalecerlos en medio de una gran tempestad. Bueno, vamos ahora a Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Daniel 9, 20 al 23. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su momento santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde.
Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Somos muy preciosos para Dios. Él manda a sus ángeles para darnos respuesta, contestación a nuestras oraciones. Entonces es frecuente encontrar en la Biblia que el Señor utiliza a sus ángeles como un medio para contestar las oraciones de su pueblo, las oraciones de los hijos de Dios. Y finalmente vamos a ver Lucas 16:22. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces aquí estamos hablando de la ocasión en que el Señor Jesucristo habla de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico. Y aquí nos está mostrando que cuando Lázaro, el mendigo, murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces aquí vemos que también los ángeles cumplen una labor muy especial. Y es que cuando nosotros morimos, los ángeles del Señor vienen a recibirnos. Asisten a los creyentes, a nosotros los hijos de Dios, en el momento de la muerte. Entonces nosotros tenemos la certeza de que cuando nosotros dejemos esta vida, cuando dejemos la carne y vayamos a la presencia del Señor, vamos a ser recibidos por ángeles que nos van a guiar en el camino para llegar a la presencia de Dios. Bueno, entonces aquí vemos todas las funciones que están cumpliendo los ángeles a nuestro alrededor. El Señor tiene los ángeles para servirnos y para servirle a Él. Y cumplen diferentes funciones, todas tienen un propósito para con nosotros, sus hijos. El principal propósito, por supuesto, de los ángeles es adorar y alabar al Señor, pero a través de ellos el Señor se sirve para revelar su voluntad, para darnos a conocer su voluntad, para darnos instrucciones, para guiarnos en sus caminos, para proveernos en situaciones de necesidad, para protegernos ante el peligro, para liberarnos de situaciones difíciles, para darnos fuerza y ánimo en medio de la tempestad y para contestar nuestras oraciones y para acercarnos, para recibirnos en el momento de la muerte. Entonces vemos cómo el Señor utiliza sus ángeles y nosotros podemos estar confiados porque alrededor nuestro acampan los ángeles, están protegiendo, están al servicio del Señor y están para nuestro bien. Entonces damos gracias a Dios por todos los ángeles que pone a nuestro alrededor. Damos gracias, Señor, porque el ángel de Jehová acampa con nosotros y nos protege y nos libra de las acechanzas del enemigo. Te damos gracias, Padre Santo, por estos seres espirituales que tú has enviado, que has creado para servirte de ellos y para traer beneficio a nosotros, tus hijos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.